chicos, el día de hoy es el segundo programa de cuentos desde la cripta de Madame y mientras pinto uno de mis muñecos les contaré una historia que nos fue enviada por la señora Juana. Bueno, pues la historia se llama La maldición de mamá. En los tiempos antiguos las familias acostumbraban que si tenían árboles en su casa, cada que naciera uno de sus niños tenían que enterrar el cordón umbilical cerca del árbol. Entonces, eh, cierta señora tuvo varios hijos y todos los cordones umbilicales fue y los enterró cerca de ese árbol. Según esta tradición es para que la familia se mantenga unida y los hijos nunca se salgan del huacal, como decían en la antigüedad, ¿verdad? Aquí en México. Y también para que los hijos se mantuvieran cerca de los padres, honrándolos y respetándolos. Pero bueno, esta señora tuvo un hijo primogénito y él se portaba muy mal desde que era niño. Entonces la señora le cortó un mechón de cabello cuando él era niño y escribió en un papelito que pues lo odiaba y que esperaba que ojalá nunca pudiera tener hijos primogénitos porque si los tenía lo iba a pagar, todo lo que le había hecho pasar a ella lo iba a pagar con sus hijos. Entonces agarró el mechoncito de pelo inocentemente, lo envolvió en el papelito y lo enterró en el árbol, al lado del árbol. Pasó el tiempo, el muchacho creció, tuvieron muchos conflictos porque era muy rebelde y terminó yéndose de su casa y alejándose de la señora muchísimo tiempo. Cuando la señora ya estaba muy anciana, él regresó, lo cual le sorprendió a todos porque no sabían nada de él. Entonces él regresó y le dijo a la señora que una bruja le había comentado que la señora le había puesto una maldición. Entonces que él venía para que la señora la rompiera. Pues la viejita no sabía a qué se refería, no sabía ni tenía idea de qué era lo que estaba pasando. Entonces él le comentó que todos sus hijos, al tener un primogénito, sus primogénitos morían, les pasaba un accidente o nacían mal o algo les pasaba, pero no se daban esos primogénitos. Entonces ella le decía que no sabía cómo deshacerlo, porque a final de cuentas ella en su idea nunca hizo nada malo. Él le reiteraba que la bruja le había pedido que tenía que acudir con su propia madre para que la señora rompiera la maldición, pero la señora no tenía idea de cómo. Entonces hasta que se acordó la señora que ella había colocado el papelito en el árbol, pero no sabía dónde porque ella ya estaba muy viejita. Entonces él empezó a escarbar en el árbol, en todos los árboles, porque para colmo tenían un huerto. En todos los árboles empezó a escarbar y no encontraba nada, hasta que ya quedaba el último árbol, ahí muy alejado, ya muy viejito también. Entonces empezó a escarbar y empezó a encontrar los cordones umbilicales de todos sus hermanos. Encontró el papelito con su pedazo de cabello enredado. Entonces le dijo, mamá, lea lo que escribió. Pero la señora ya estaba muy viejita. Entonces ella a fuerza lo tenía que leer para poder romper la maldición. Porque ni la bruja que le estaba ayudando, ni él, ni ninguna otra persona lo iban a poder romper, más que su propia madre. Entonces, pues la señora no tenía lucidez ya era imposible casi que ella pudiera leer lo que había escrito en el papelito o siquiera romperlo, porque ella lo tenía que romper. Entonces el señor pues se quedó muy triste, pasó el tiempo, él buscaba la manera de romper esa maldición, pasó más tiempo y la viejita falleció. Cuando la señora falleció, el último nieto de él, de hecho el bisnieto de él, tuvo un primogénito. Y todos lo cuidaban así demasiado porque sabían la historia de la familia, que ningún primogénito sobrevivía, todos les pasaba algo o algo por el estilo. Pasó mucho tiempo y no le ocurrió nada, entonces ellos ya se quedaban así como que,
pasó, ya se rompió la maldición, todos felices y contentos y demás. Cierta noche, como este muchacho tomaba mucho, recuerden que es el bisnieto del señor, tomaba muchísimo y cierta noche tuvo un accidente horrible en periférico, horrible. Y pues su madre lo tuvo que reconocer. Entonces pues ya pensaban que la maldición de la abuelita ya se había roto, pero no, la maldición seguía. Y bueno, desafortunadamente se iban a quedar con ella hasta el final, yo creo de su misma familia, porque no había forma de romperla más que la abuelita la rompiera y la abuelita ya no vivía. En muchas ocasiones cuando la persona creadora de la maldición muere, pues la maldición se rompe. Sin embargo, hay muchas otras ocasiones que la maldición es tan fuerte o la hicieron con tanto coraje que no se rompe aunque la persona fallezca, la persona fuente de la maldición. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos hacia nuestros hijos. Bendecimos o maldecimos. Acuérdense que las palabras son muy fuertes. Las palabras construyen o pueden destruir. Entonces hay que tener cuidado y medida con lo que se le da a las demás personas. Bueno, pues esta historia nos la envió la señora Juana. Le agradezco mucho, que tenga muy buen día y sigo recibiendo sus historias para contarlas aquí en el programa de cuentos desde la cripta de Madame. Recuerden que los programas van a estar subiéndose en TikTok y también los voy a estar subiendo en YouTube para que los puedan encontrar. Una forma rápida para averiguar qué tipo de maldiciones se tienen es lectura de tarot o también analizar muy bien, como les decía, qué tipos de maldiciones se están llevando a cabo en ese instante. Acuérdense que hubo un conversatorio de tipos de maldiciones. Hablamos también de maldiciones gitanas. Próximamente tendremos aquí en el programa maldiciones gitanas y otros tipos de historias de terror. Las espero en mi página Madame Vampy Witch. Recuerden que ahí está el enlace a mi TikTok, a mi WhatsApp, para que envíen sus historias. Lindo día.